Hola mundo, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablar de deflexiones, solamente conceptos básicos porque este es un tema extenso. De hecho, el primer video que intenté hacer respecto a esto abarcaba tanto conceptos básicos, deflexiones inmediatas, deflexiones diferidas en el tiempo y luego deflexiones admisibles, pero me di cuenta de que me estaba extendiendo demasiado en un solo video y decidí rehacerlo. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a hablar de los conceptos básicos de deflexiones, de las deformaciones en vigas y además de por qué este tema suele evitarse en muchos cálculos estructurales y que esto luego puede traer ciertas consecuencias al momento de construir la estructura. De hecho, lo que ustedes están viendo acá es al propietario, que lo tenemos aquí, al propietario transpirando, goteando, literalmente goteando por la preocupación. ¿Cuál preocupación? La preocupación de que su estructura se está fisurando demasiado. Y aquí nosotros tenemos al ingeniero explicando que la estructura resiste. Pero ¿de qué nos sirve que la estructura resista si se deforma tanto que nos da inseguridad al momento de habitar el inmueble? Entonces, por ahí más o menos van los conceptos que yo quiero explicarles. Bien, ¿qué son las deflexiones en general? Las deflexiones no son otra cosa que las deformaciones en el sentido perpendicular al eje longitudinal de la viga. El eje longitudinal es este que ustedes están viendo en línea punteada, que acompaña a la dimensión más larga de la viga, y las deflexiones estas de aquí que van en el sentido perpendicular al eje o en la dirección de las cargas, generalmente cargas estáticas. ¿Ok? Ahora, estas deflexiones de aquí por lo general son deflexiones que están por un rango de magnitud de los milímetros. Estas deflexiones generalmente se las mide en milímetros. Son valores muy chiquititos, como les digo en general, porque pueden existir deflexiones muy grandes si es que no se han tomado las previsiones del caso. Ahora, cuando nosotros hacemos un cálculo estructural, especialmente en las primeras materias de análisis estructural, donde llevamos estructuras hiperestáticas, por ejemplo, a nosotros nos enseñan a calcular estos valores. Nosotros sabemos cómo calcularlos. Sin embargo, debido a que son valores tan pequeños, hemos también mal aprendido a ignorarlos. No se ve la utilidad de estas magnitudes de deflexiones, sino hasta materias más avanzadas en análisis estructural o en la carrera en general. Por ejemplo, en estructuras hiperestáticas, nosotros en la materia de análisis por método de rigidez, nosotros encontramos deflexiones, encontramos desplazamientos de los nudos, encontramos giros de los nudos y no les damos importancia. Son valores tan chiquititos que ni siquiera aprendemos a leerlos. Luego, a partir de esos valores pequeños, recién podemos encontrar las reacciones y las solicitaciones de la estructura que en general nos han enseñado a que nos importen más que las deflexiones. ¿Por qué? Porque es lo primero que nosotros aprendemos a calcular. Generalmente nosotros aprendemos a calcular momentos flectores, cortantes, torsión, axiales, etc. Y nosotros hacemos dimensionamiento de elementos estructurales a partir de estas solicitaciones. Y no nos enseñan que esto es igual de importante. ¿Ok? A ver, cuando nosotros hacemos un cálculo estructural, que lo voy a resumir de esta manera, generalmente nosotros deberíamos hacer dos verificaciones. Una verificación a las resistencias y otra verificación a las deformaciones. Muchas veces en cálculos estructurales nosotros nos concentramos solamente en las resistencias y dejamos de lado las deformaciones. Y eso tiene un motivo. El motivo lo voy a explicar más adelante. ¿En qué consiste el análisis de las resistencias? El análisis de las resistencias básicamente consiste en aplicar una combinación de cargas mayorada en estado límite último. Este U representa estado límite último, donde nosotros factorizamos las cargas. Incrementamos las cargas muertas en un factor de un 20%, o sea, 20% más de la carga muerta que existe, y le aumentamos un 60% o 1.6 de la carga viva. Esta combinación de cargas nos va a generar solicitaciones. Nos va a generar solicitaciones axiales, cortantes, momentos y torsión. Estas solicitaciones luego las comparamos con las resistencias. Y en general, para que una estructura esté bien diseñada a las resistencias, lo que tenemos que hacer es que cada una de estas solicitaciones sea menor o igual a las resistencias, ya sea resistencia axial, así,
resistencia al momento, resistencia al cortante o resistencia a la torsión. Este phi por P sub n, M sub n, B sub n y T sub n quiere decir resistencia de diseño. ¿Okay? Entonces nosotros cuando hacemos las verificaciones de nuestras secciones, ya sea vigas, columnas, losas, zapatas, lo que sea, nosotros hacemos esta verificación. Vemos que los axiales resistentes sean mayores a los axiales solicitantes y así con momentos, cortantes, torsor, etc. Una vez que nosotros hacemos esta verificación, decimos la estructura resiste y muchas veces nos ponemos a imprimir planos y dejamos de lado estas deformaciones. El análisis de deformaciones parece trivial, pero no lo es tanto. En este análisis de deformaciones, a diferencia del análisis de resistencias, necesita un cálculo de estos valorcitos de acá a partir de una combinación de cargas en servicio, donde lo que hacemos es sumar la carga muerta más la carga muerta, que la denominamos de dead, más la carga viva, live, y estas solicitaciones nos van a generar ciertas deformaciones. El cálculo podría parecer sencillo, pero como vamos a ver más adelante, este cálculo es un tanto complejo debido a que estas deflexiones están en función a una rigidez fracturada o fisurada de la sección, de la que voy a hablar más adelante. Ahora, cuando no se hace un cálculo de deflexiones, puede suceder esto de aquí. Puede suceder que la estructura, como había mencionado antes, se empiece a deformar mucho más de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Cuando nosotros tenemos deformaciones muy grandes, por lo general esas deformaciones grandes empiezan a denotar fisuras más grandes en el tabique, fisuras más grandes de lo normal y que empiezan a preocupar al usuario. Si nosotros hemos hecho un cálculo a resistencias y vemos que todo resiste, como estructuristas podemos estar seguros de que la estructura no se va a caer, pero el usuario no entiende eso. El usuario nota que si hay fisuras algo está mal y efectivamente algo está mal. Está mal el hecho de que no hemos hecho un cálculo a la serviciabilidad. Cuando nosotros hacemos un análisis de deformaciones, nosotros en parte estamos midiendo, no en parte, en gran parte estamos midiendo la serviciabilidad o la habitabilidad de la estructura. Si esta estructura se deforma demasiado, no importa si resiste, igual no es habitable. Va a generar tanta preocupación en el usuario que por más de que la estructura sea resistente, igual va a intentar reforzarla, va a intentar ponerle columnas acá al centro y en general, bueno, parches a la estructura que no deberían estar ahí. Este tipo de deformaciones, donde la viga resiste pero se deforma mucho, generalmente suele suceder en vigas planas, en vigas donde nosotros no hemos respetado peraltes mínimos o donde en general no hemos hecho una verificación de deformaciones como deberíamos haber realizado. Ahora bien, ¿cuándo no se realizan este tipo de verificaciones a las deflexiones? Muchos de ustedes pueden estar familiarizados con esta tablita de acá. Es una tabla de la norma ACI del inciso 9311, bueno, del capítulo 9, que es el capítulo de vigas, donde nosotros tenemos estas razones de acá. ¿Qué nos dice esta tabla? Nos dice que, por ejemplo, para vigas simplemente apoyadas, con que nosotros respetemos la altura mínima de L sobre 16, ya no tendríamos que preocuparnos por las deflexiones. Vamos a un ejemplo. Tenemos nosotros una viga que está apoyada, digamos, en dos muros. Entonces tenemos la viguita acá, muy similar a la viga de nuestro ejemplo al comienzo. Y esta viga tiene, bueno, tiene una luz L. Esta luz L, digamos que es de 4 metros. Una luz típica. Si nosotros a esta viga le ponemos una altura h que vaya a ser mayor o igual a L sobre 16, según lo que nos dice la tabla, no tendríamos que preocuparnos por las deflexiones, o en general las deflexiones de esta viga van a ser lo suficientemente pequeñas como para que no nos generen esa incomodidad al momento de habitar la estructura. ¿Cuánto es 4 entre 16? Son 0.25. Entonces este h debería ser mayor o igual a 0.25 y nosotros estamos tranquilos. Entonces, si nosotros construimos una viga que tenga un peralte o una altura de 25 centímetros o más, en teoría no nos tendríamos que preocupar porque esta viga vaya a generar fisuras en los tabiques o en los elementos no estructurales que se vayan a poner acá encima. Esta tabla en general está bien, pero tenemos que tomar en cuenta que esta tabla ha sido elaborada en Estados Unidos, un lugar donde la construcción seca ha sido adoptada ya hace bastantes años y donde muchos de los elementos estructurales que se construyen
son en general más livianos que aquí en Latinoamérica. De hecho, los muros, la tabiquería en Estados Unidos, en muchos casos es, por ejemplo, de drywall o de estructura de madera con drywall, donde obviamente va a ser mucho, mucho más liviana que acá en Latinoamérica, donde nosotros construimos tabique a partir de ladrillos de cerámica y mortero. Entonces, automáticamente toda esta regla se viene abajo bajo ese argumento. Y cuando nosotros empezamos a construir una viga de 4 metros, de 25 centímetros de altura, resulta que acá, por lo menos donde yo vivo, la viga empieza a fisurarse y la viga se fisura junto con todos los elementos no estructurales de tabique que tenemos encima. Y es por eso que las deflexiones tienen que calcularse. Tiene que hacerse un análisis de deflexiones en los cálculos estructurales. En general, acá en Latinoamérica es muy normal agarrar esta misma viga que tiene una longitud, vamos a ponerle nuestros apoyos, y aquí una longitud igual a 4 metros, y en general nosotros solemos darle un peralte, una altura acá a nuestra viga, que va a ser igual a L dividido entre 10, o una altura que vaya a estar entre L sobre 12 a L sobre 10, en ese rango. Ustedes hacen el ejercicio y a partir de una longitud de 4 metros, aquí esta altura va a salir de 40 centímetros. Y esa generalmente es la altura que le damos. Sin embargo, aún así, esta altura o este peralte a partir de esta regla de acá no es garantía de que la viga no se vaya a deformar mucho. De hecho, todo está en función a la cantidad o a la magnitud de la carga que vaya a resistir esta viga. Se supone que esta altura está dada para magnitudes de carga tradicionales, convencionales. Pero, ¿cuánto es una carga convencional? Entonces ahí entra otro debate. Por tanto, sí hay que hacer la verificación de estas deflexiones. Ahora, en análisis estructural nos enseñan que las deflexiones se calculan a partir de esta teoría. Es una ecuación diferencial donde nosotros tenemos la carga, tenemos la rigidez de la viga y esta es una ecuación diferencial de cuarto grado en general, que para vigas sencillas se traduce en esta deflexión, en estas expresiones que muchos de ustedes probablemente ya conocen. Ahora, el cálculo de deflexiones en vigas de hormigón armado no es tan trivial por un motivo en específico y es este valorcito acá de la rigidez. Cuando nosotros calculamos deflexiones en vigas muy ideales como las que ustedes están viendo en la pantalla, en general el módulo elástico va a ser el módulo elástico del material, no hay problema ahí, pero la inercia la tomamos como la inercia de la sección bruta. Y en hormigón armado el problema es que mientras más se deflecta nuestra viga, más se fisura. Entonces esta inercia va cambiando en función a la deflexión de la viga y como vamos a ver más adelante, si nosotros no conocemos la inercia no podemos conocer la deflexión y por tanto tampoco los momentos flectores de una estructura en general, y si nosotros no conocemos los momentos flectores tampoco podemos conocer la inercia de las secciones del elemento de la estructura. Entonces este es un cálculo iterativo, a esto voy a entrar más adelante. Lo que quiero mostrar es que para los casos más sencillos o los casos hipotéticos de secciones homogéneas no fisuradas, estos son los valores que solemos obtener para deflexiones y son en general valores pequeños. Cuando nosotros ya vamos a una estructura mucho más sofisticada, digamos, en cuanto al modelo matemático, como esta de aquí, donde tenemos una viga y las columnas de los extremos, este delta ya es más difícil de calcular. Y en general se necesitan métodos de rigidez, método de elementos finitos, todos los métodos de cálculo matemático actual que existen en los programas pagados, el software pagado. Entonces, este delta, ahora, cuando nosotros hacemos un modelo, como les digo, más sofisticado de columnas y vigas, se lo tiene que calcular lastimosamente solamente a partir de un software. Más o menos ese es el pantallazo de qué son las deflexiones, para qué nos sirve calcularlas y por qué es importante calcularlas. En un siguiente video yo voy a explicar cómo nosotros calculamos este delta, que como les digo no es una situación trivial, no es simplemente modelar la estructura y calcular las deformaciones a partir de la carga que le pongamos, porque esta deformación va a estar en función a los momentos flectores que nosotros encontremos y a partir de esos momentos flectores nosotros le asignamos inercias recién a nuestras secciones de columnas y vigas y a partir de esas inercias tenemos que volver a calcular los momentos flectores y a partir de esos momentos flectores volvemos a calcular inercias.
y llegamos a un punto de estabilidad donde recién vamos a poder leer las deflexiones inmediatas de la viga. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en un siguiente video. Por el momento, tengan claro que tenemos que hacer un análisis tanto de resistencias como de deformaciones en toda estructura. ¿Ok? Hasta ahí llego con este video. Espero que como introductorio les haya servido y bueno, nos vemos en el siguiente.